honor para mí, profesor doctor Diego Leandro Marín Osa, de la Universidad, de la querida Universidad de Pereira, en Colombia. Y es claro que además coordinador del grupo Edumedia, que colabora tanto con UNESCO Mil Alliance. Estamos realizando incluso una experiencia, una investigación conjunta en la que estamos comparando las barreras culturales en la comunicación que pueden existir entre, digamos así, para que dificultan o que pueden dificultar esas barreras el trabajo con la alfabetización mediática e informacional. Y esto dentro del marco del framework de UNESCO conocido como Ciudades Mil, y que es un framework o, digamos así, un paradigma producido por UNESCO y que hoy tiene gran vigencia, porque es digamos así, una evolución de el ya bastante conocido paradigma de alfabetización mediática e informacional. Entonces, esta innovación, esta nueva, digamos, ese nuevo paso es bien interesante y es algo que quiero compartir con ustedes hoy. Es precisamente el motivo de mi, digamos así, de mi charla. No quiero caracterizarlo como conferencia o palestra, sino una charla que quiero tener con ustedes acerca de este asunto en el marco precisamente de las actividades que se hacen por el Global Mail Week o la Semana Mundial de Alfabetización e Información. Y bueno, en eso, siguiendo digamos, ese ritmo, me gustaría, si ustedes me permiten, y si Diego me permite también, compartir con ustedes algunas slides que pueden ser, digamos así, más ilustrativas que toda mi, vamos a decir así, mi conversación sin ese soporte gráfico. Creo que ese soporte gráfico puede ayudar a entender las ideas que brevemente quiero compartir con ustedes. Me dicen si se ve, si lo están viendo. ¿Ya lo ven? ¿Oigo? Ahí ya comenzó a compartirse la pantalla tuya y ya la vemos. Si quieres, le das presentación completa para verla total. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy Y bien. por favor me dicen si se traba o alguna situación para poderla reparar. Aquí yo apagué Muchísimas mi gracias, Diego. cámara, pero aquí estaré todo el tiempo pendiente para ayudar en lo que se requiera, Felipe. Muchísimas gracias, Diego. Eres muy amable como siempre. Con gusto. Eh, es un placer de veras estar con todos ustedes aquí compartiendo estas informaciones y estos conocimientos acumulados durante cierto tiempo. Bueno, mi presentación de hoy tiene el título de Ciudadanía en la era de Internet e Inteligencia Artificial, Ciudades Mil de UNESCO, Estrategias para la Alfabetización Mediática e Informacional en América Latina y Caribe. Y bueno, hoy vamos a abordar ese punto que hemos estudiado bastante con nuestros colegas del grupo CRIAR CONCE, que es el grupo de investigación que coordino en la Universidad de San Pablo, conocido como CRIAR CONCE, pero que en realidad significa creatividad, innovación, creatividad, innovación, comunicación, marketing y ciudades. Y bueno, ese es un tema bien, vamos a decir así, bien importante. Es decir, esa integración de diversos asuntos que tiene su culminación en el tópico de Ciudades Mil de UNESCO, que es un concepto que fue lanzado en el año 2018 en la ciudad de Kaunas, en un importante evento, bueno, precisamente en el Global Mail Week de 2018, en la ciudad de Kaunas. Precisamente en ese espacio se hizo esa reflexión colectiva y se llegó a esa formulación. Pero bueno, me gustaría compartir, es claro, también algunos de estos antecedentes que confluyen en este punto, ¿no? Para hablar de inteligencia artificial, para hablar de alfabetización mediática e informacional y también de esa evolución, como ya comentaba, que es conocida como Ciudades Mil o ciudades con alfabetización mediática e informacional o ciudades Media and Information Literacy. Y compartiendo antecedentes, me gustaría comentar con ustedes precisamente sobre estas palabras, si me permiten leérselas textualmente, de nuestra directora, la directora general de UNESCO, la señora Audrey Azoulay. Realizando investigaciones, voy a leerlo un poco antes. Desde entonces, desde la declaración de Windhoek más 30,
La UNESCO ha aplicado la declaración promoviendo nuevos principios de transparencia para las plataformas en línea, realizando investigaciones sobre modelos de negocios sostenibles para los medios de comunicación y prestando especial atención a la alfabetización mediática e informacional en los sistemas educativos. Bueno, como ustedes ven, este pronunciamiento de la señora Audrey Azoulay en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue conmemorado en Uruguay, específicamente en Punta del Este, recientemente, el 3 de mayo de 2022, está tocando de manera textual, eso fue el discurso inaugural de la señora Audrey Azoulay, está tocando de manera textual el tema de la protección mediática e informacional, que además no es hoy que se aborda, como ustedes ven, desde la declaración de Windhoek, y no solamente de Windhoek más 30, que fue en este año, sino el año pasado además, sino de Windhoek más, es decir, de Windhoek 30 años atrás, ya la UNESCO estaba preocupado con este asunto. Estamos hablando de un asunto muy importante, un asunto esencial y que evidentemente define puntos de contacto con la Agenda 2030, agenda que todos conocen. Y muchos de los objetivos que estamos viendo aquí ahora en esta otra slide, de los 17 objetivos de la Agenda 2030, son evidentemente están conectados también con la alfabetización mediática e informacional, y cada vez más es una herramienta para entender la realidad, y no solamente la realidad digital, sino también entender de forma crítica y creativa al mismo tiempo la realidad total que nos rodea. Por eso está vinculada con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué cosa es la alfabetización mediática e informacional? Y podemos ver ahora un poco en este slide una definición bastante larga, pero yo quiero evidentemente compartir con ustedes una reflexión bien breve, a pesar de la slide de tener mucho texto. En realidad estamos hablando, cuando nos referimos al término de alfabetización mediática e informacional, de habilidades de pensamiento crítico y creativo que deben tener tanto los niños como los profesores, como personas de otras edades, y que deben enseñarse no solamente en la escuela. Hoy, como todos sabemos, y como el título que nos convoca hoy de este evento, la escuela dejó caer sus muros, o los muros entraron dentro de la escuela, y bueno, todo se ha mezclado con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relacionarnos. Y precisamente en esa situación en la que todos somos emisores y no solamente receptores, y somos todos también productores de contenido. Todos nosotros, cuando postamos una foto en WhatsApp, o cuando postamos una foto en Instagram, o cuando escribimos un texto cualquiera en TikTok, o ponemos una música, estamos produciendo contenido. Pero cada vez más necesitamos de tener control, y no control en el sentido de censura, sino control, autocontrol, en el sentido de entender qué es lo que estamos haciendo cada vez que postamos algo. Entender también cuando nos llega un mensaje, si ese mensaje es creíble o no, si ese mensaje es una fuente adecuada o no. Y cuando digo mensajes, digo también mensajes en el mundo físico, no solamente en el mundo digital. Cuando alguien nos habla por la televisión o en un momento determinado presencialmente, físicamente, también tenemos que tener pensamiento crítico, y también tenemos que tener pensamiento creativo para rebatirlo, o para concordar, o para colocar simple y llanamente nuestra posición. Bueno, a eso todo se refiere alfabetización mediática e informacional. Y cuando se dice alfabetización, que es un término bien fuerte, estamos diciendo que es necesario reaprender muchas cosas, alfabetizarnos en nuevas formas de mirar la realidad, en nuevas formas de producir contenido e información. Por ejemplo, ahora tenemos el metaverso, el famoso metaverso que está llegando con toda fuerza. Y eso va a abarcar cursos, profesiones, servicios, formas de pago. Bueno, la vida va a reconformarse a partir del metaverso. Y todo eso está hablando de nuevo de que tenemos que alfabetizarnos. Puede parecernos hasta un término duro, alfabetizarnos. Es decir, yo no sé nada, tengo que aprender como si tuviese que aprender nuevamente a leer y a escribir, a hacer sumatorias, divisorias. Pues bueno, señores, señoras y señores, sí, tenemos que aprender nuevamente o reaprender muchas cosas, tanto desde un punto de vista conceptual como desde un punto de vista operacional. Y no se trata solamente de saber trabajar o subir una
foto o una información o un PDF en Facebook, o divulgar algo a través de Google, colocando un link patrocinado, un enlace patrocinado, sino que es mucho más que eso. Es aprender a leer la realidad. Es decir, tenemos aquí nuevos códigos, nuevas formas de interactuar, nuevas formas de participar en la vida. Y estoy hablando, por ejemplo, de las elecciones. Estoy hablando también, por ejemplo, de el diálogo con diferentes culturas y religiones, que a veces en otro momento estábamos más en nuestro espacio específico y no teníamos que interactuar con personas que tenían ideas tan diferentes en cuanto a religión con respecto a la mía, o con respecto a la forma de dialogar sobre una pintura o sobre una postura, digamos una postura con respecto a la educación o con respecto a cualquier asunto. Y antes esas personas no las encontrábamos, que eran muy diferentes a nosotros porque vivían en otro país o porque estaban muy distantes geográficamente en nuestro propio país o porque vivían en otro barrio. Pero hoy en ese espacio llamado Internet y redes digitales, redes sociales digitales, nos encontramos todas esas personas. Entonces, tenemos que sí alfabetizarnos, tenemos que reaprender sí la realidad y tenemos que saber cómo relacionarnos. Y repito, no es solamente saber subir una foto. Hay muchos jóvenes, muchos niños también, que hoy saben perfectamente muchísimo más que yo, por lo menos que yo, y que muchas de las personas de mi generación hacer estas cosas. Lo hacen con una rapidez tremenda y lo hacen con una perfección técnica excelente. Pero muchas veces esas mismas personas, y no solamente jóvenes y adolescentes, y todas las generaciones, no saben cuándo se trata de una noticia falsa, no saben identificar cuándo se trata de una deep fake. Cuando decimos deep fake estamos hablando de informaciones que son mentiras, pero que son tan bien elaboradas, utilizando altísima tecnología que cuesta diferenciar si realmente es algo tecnológicamente falso o no. Y bueno, repito, tenemos que entrenar, capacitar, sería el término mejor, a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y a todas las edades y en todos los espacios físicos y digitales para que entiendan la nueva realidad. Entonces, esta disciplina que estamos hablando ahora, alfabetización mediática e informacional, se ha tornado esencial. Ya tenemos gobiernos en diversos países que utilizan esta disciplina como elemento esencial en la educación, tanto de manera transversal, es decir, atravesando varias disciplinas o varias materias, como teniéndola como una disciplina específica. Bueno, esa es otra discusión pedagógica. Debe ser de manera ofrecida la alfabetización mediática e informacional de forma transversal o de forma, digamos, en una disciplina concentrada. Esa es otra discusión. Pero siguiendo esta definición de alfabetización mediática e informacional que comparto con ustedes ahora, es fundamental también entender que la alfabetización mediática e informacional es para construir ciudadanía, es decir, construir ciudadanos, personas que sean conscientes de su papel en la sociedad, de su papel en una ciudad, que entiendan también su papel y su deber con los otros, no solamente consigo mismo, y tener una postura ética. Es por eso que se trasciende, en este caso, cuando hablamos de ciudadanía mil o ciudadanía con alfabetización mediática, se trasciende la llamada ciudadanía digital. Se trasciende también, vamos a decir así, los aspectos más específicos, porque además, como dije, la alfabetización mediática informacional no es solamente digital, es también para la realidad física, es decir, para el mundo geográficamente hablando. Entonces, por eso no es solamente ciudadanía digital, es ciudadanía con alfabetización mediática informacional en el medio digital y en los ambientes físicos y en los ambientes blended o híbridos. Pues eso también es importante. Importante entender que cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando también de diálogo intercultural, estamos hablando también de trascender las barreras culturales, como llamamos, a esas barreras de género. Es decir, de que muchas veces decimos, bueno, las mujeres no pueden hacer esto y aquello. Y todo eso está siendo llevado también para la Internet. Es decir, muchas de las
barreras que existían en el mundo físico hoy se transportan también para la Internet. Igual las barreras y odios de carácter religioso, que muchas veces se reflejan en que mi religión es la mejor de todas, cuando todas las religiones deben tener un espacio, sobre todo si estamos hablando de espacio público y espacio de Internet o espacio físico público. Entonces, esas barreras muchas veces, repito, tenemos que saber identificarlas en las noticias. Y todos, no hay que esperar que nada más que Facebook o otra plataforma diga, esta es una noticia que propague el odio. No, no hay que esperar a eso. Nosotros podemos identificar eso. Y la educación con alfabetización mediática e informacional que combate el preconcepto, racismo, barreras como las barreras de género, las barreras contra determinadas religiones, las barreras con personas deficientes o discapacitadas o con diversidad funcional. Ven, por ejemplo, aquí, que está en esa foto que estamos mostrando, que una niña está siendo ayudada para, que tiene debilidad visual, para poder trabajar, en este caso, con tecnología, alta tecnología, ¿no? Entonces, todas esas cosas Disculpa, deben estar. Felipe, disculpa, te Sí, interrumpo. ¿Puedes bajar la diapositiva para mirar la imagen de la niña? Muchas gracias. Porque no se está viendo. aquí quedaste en la diapositiva uno. Ah, bueno. Ese era mi miedo, Igual precisamente. todo se ha escuchado muy bien, todo ha sido muy claro, pero si quieres bajas ahí a la niña. Entiendo, Ahora entiendo, sí. entiendo. Y se ve un Ahora se ve poquito, la niña. sí, pero se ve recortada, se ve la imagen recortada. O sea, Entonces, entiendo, entiendo. Entonces, yo voy a quedarme así, pa- con la imagen recortada, aunque no sea la mejor, porque ok. cuando la pongo a tela llena, Ujú. tenemos ese problema. O si ¿Entiendes? quieres, yo te comparto el archivo desde el PDF que me enviaste. Puede ¿Sí? ser también, Enseñemos así. porque, Ah, bueno, sí, enseñemos porque así. no, si lo Ah, comparto yo, vamos a tener ese problema. no pasa nada. Voy a abrirlo y mm, Perfecto. ya te digo. Me gustaría que empezases ya por la que dice, la slide que se refiere a la inteligencia artificial, a la definición Ujú. de inteligencia artificial. Y Ah, bueno, vale. siguiendo esa reflexión que estábamos haciendo, que hablábamos sobre la importancia de la alfabetización mediática e informacional, me gustaría ahora compartir con ustedes otra slide que habla de la inteligencia artificial. ¿Ya la pueden ver? ¿La están viendo? Un segundo, ya la voy a compartir acá. Ahora sí creo que ahí la ven. Me confirman, por favor, si la... ¿Están viendo la slide? Ay, ya se Gracias. está empezando a compartir. Ahora sí. Sí, Muchas sí, se gracias. está viendo. Muchas gracias, Diego. Y bueno, ¿qué tenemos aquí enfrente? Que la inteligencia artificial también despierta nuestros miedos. Y tenemos aquí una caricatura que dice, cuando la inteligencia artificial asusta, y vemos un robot sentado y tres seres humanos un poco que mirando aquello con miedo. Y bueno, precisamente la inteligencia artificial también es una de las herramientas tecnológicas que nos ayuda a desarrollar la alfabetización mediática e informacional y sobre la cual además tenemos que alfabetizarnos, porque muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es algo solo para informáticos o científicos de datos o cientistas de datos, cuando realmente es una herramienta para todos. Y yo le voy a mostrar eso a ustedes con varias experiencias, 4 experiencias que voy a compartir con ustedes y que pueden convertirse en prototipos de políticas de inteligencia artificial o políticas de alfabetización mediática e informacional que utilicen las nuevas tecnologías, en este caso específicamente la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en esas experiencias, ¿qué es la inteligencia artificial? Sería bueno entender. La inteligencia artificial se basa en algoritmos, alta matemática y el avance de la tecnología, pero que nos permite en realidad crear sistemas autónomos que repiten de alguna manera comportamientos humanos. Es decir, es necesario crear un patrón, identificar un patrón humano que se lleva después a números, a 0 y 1, que es como se trabaja con la computación, pero que de alguna manera ese patrón se traduce a esos algoritmos, pero antes es necesario identificar el patrón y antes es necesario también identificar cuál patrón es ético o no.
Y ahí nos conectamos con la alfabetización mediática informacional, como antes mencionábamos. Y es necesario entender que no se deben reproducir barreras cognitivas o culturales como aquellas que yo mencionaba, del preconcepto contra religiones diferentes, el preconcepto contra razas y etnias diferentes, contra inmigrantes, contra mujeres, contra personas que de repente tienen una proyección de género diferente, que no es solamente las mujeres, pueden ser también con personas que tienen una proyección transexual, por ejemplo, u otras, ¿no? Entonces, ese miedo a lo diverso también se expresa en la inteligencia artificial y muchas veces se expresa en los programas que son realizados. Pero es necesario entender por eso que los programadores, los científicos de datos y los informáticos los formamos nosotros. Y tenemos que formar otra raza de informáticos, digamos así, ¿no? Que no tenga esas barreras culturales en la mente y que no tenga esas, y que no propague después, como consecuencia de esas barreras, fake news y otro tipo de situaciones que no son las adecuadas. Pasando a la otra slide, por favor, Diego. Me gustaría que viésemos entonces que muchas veces si tenemos preconceptos de este tipo o no tenemos factores éticos que nos ayuden, tenemos entonces que muchas veces que el patrón que se adopta de inteligencia artificial, los algoritmos, son a veces preconceptuosos y repiten los mismos errores que teníamos antes en el mundo físico. Y eso evidentemente está perjudica, por ejemplo, elecciones, perjudica decisiones, porque en realidad los algoritmos toman decisiones muchas veces aprendidas automáticamente y pero parten de una base que es la programación. Entonces tenemos que tener programadores que nos ayuden a hacer esto de una manera adecuada. Pero además, pasando para la slide siguiente, que es la de que muestra las ciudades 1000 y el paradigma, precisamente si no tenemos indicadores o métricas para evaluar esto, estamos un poco perdidos. Y entonces nosotros proponemos que, en este caso yo y un grupo grande de científicos, proponemos que tenemos que tener otro tipo de ciudades, no solamente ciudades inteligentes. Tenemos que tener ciudades que sean además ciudades 1000, es decir, ciudades en las cuales ese concepto que yo explicaba antes de cómo alfabetizar mediáticamente e informacionalmente a niños, jóvenes y personas adultas en general, que también se lleve para toda la ciudad y que ese concepto se enseñe además en los gobiernos, también para analizar las vías y urbanismos, en las bibliotecas y museos, que se lleve también a la salud. ¿Y por qué a la salud? Ustedes me pueden preguntar. Óigame, en la salud, por fake news de la salud, murieron muchas personas en el mundo entero. Aquí en Brasil, donde yo estoy ahora en este momento, en San Paulo, y en el mundo entero. Entonces, las fake news son en la salud, son algo peligrosísimo, porque si usted le dicen que se toma una medicina y con eso se va a curar y no se cura, porque la medicina no tiene esa propiedad y es mentira, usted puede morir. Igual en otras circunstancias. Entonces, es importante la alfabetización mediática informacional en el área de la salud, para los profesionales de la salud y para los pacientes, para todos nosotros, en la cultura, en la educación, claro, la educación es la base de todo, en las asociaciones, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, en los vehículos y medios de comunicación, es claro, en la inteligencia artificial, que es el punto que vamos a destacar más hoy, más también para niños, jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres, comunidad LGBTI, más negros, indígenas, emigrantes, personas obesas, discapacitados, entre otros grupos vulnerables. También para la seguridad de la ciudad, que es un punto importante, que es uno de los indicadores. Y, por ejemplo, eso es importantísimo, porque muchas veces los órganos de seguridad y policías, ejércitos, tienen una mente preconceptuosa contra determinados grupos sociales y reprimen más a veces a las mujeres, o reprimen más a los negros, o reprimen más a los indígenas que otros grupos sociales. Entonces es preciso entrenar, es necesario entrenar a los órganos de seguridad en estas nuevas formas de pensar, de actuar, y la alfabetización mediática informacional es un elemento esencial en esto para formar ciudadanía y formar ciudadanos. Bueno, también la ciudad 1000 tiene otro indicador que es el 12, medio ambiente y sustentabilidad, y las métricas de integración que ustedes
pueden ver también que son la integración de algunas de las métricas anteriores para poder evaluar la ciudad. Y esto es claro con gestión participativa. Esto es con e-government, sí, el punto 1 que mencioné, pero como indicador, pero como desde el punto de vista participativo. Bueno, siguiendo, la próxima slide, por favor. Ya está la slide de la UNAM de México. ¿La pueden ver? Es una slide que tiene un robot. ¿Están acompañando esa slide? Sí, Felipe, dice caso de investigación, formación de competencias metacognitivas en el curso de Pedagogía de la Universidad Autónoma de México. Exacto, muchísimas gracias, Diego. Okay. Y entonces, precisamente en años recientes, el profesor Miguel Ángel Pérez Álvarez, un amigo y colega querido, realizó esta experiencia con estudiantes de pedagogía. Vean, como ustedes pueden observar, no se trata de alumnos de informática. Es decir, la inteligencia artificial no es solo para alumnos de informática o alumnos que trabajan con números. Es también un tema y un punto esencial para las ciencias sociales y en este caso para la pedagogía. Y bueno, él realizó esta experiencia en la cual se analizaba en cada sesión cuáles son las habilidades metacognitivas que estaban poniendo en juego cada vez que los alumnos estaban analizando un proceso de robotización. Y los alumnos experimentaron los códigos que estaban por detrás de los algoritmos y viendo cómo un código, como además primero, como un patrón de comportamiento podía traducirse en un código de robótica y en un código que después podía ser manifestado en un algoritmo. Bueno, eso todo llevó a que los alumnos, primero, desmistificaran la inteligencia artificial, perdieran ese miedo que yo mostraba en la caricatura, que a veces las personas nos quedamos, que no somos del área de la informática, nos quedamos asustados viendo un robot o viendo un algoritmo o viendo los números que están por detrás de ellos. Y esto es muy importante porque todos debemos aprender un poquito de programación y un poquito también de cómo se hacen los algoritmos, que hoy las plataformas tienen un velo que no nos permite saber cómo es que ellos funcionan. Y es necesario que las personas se alfabeticen eso. Por eso es que es importante la alfabetización mediática e informacional. Es importante que las personas se alfabeticen y aprendan cómo se monta un algoritmo. No necesariamente tienen después que programar, si bien que hoy existen herramientas muy sencillas para que cualquier persona pueda programar. Pero no necesariamente las personas tienen que ser programadoras o programadores y aprender ese lenguaje. Pero aprender de manera bien sencilla que hizo el profesor, cómo se programa, cómo se monta un algoritmo y desmistificar la inteligencia artificial, que no quede como una cosa mágica o como algo que cuando actúa necesariamente está correcto. Hay muchas veces algoritmos que están totalmente incorrectos. Puedo citar el caso de cuando Google, y eso ya fue rectificado, cuando usted digitaba la palabra homosexual o lésbica en Google, inmediatamente comenzaban a aparecer imágenes de sexo. Bueno, una persona puede ser lésbica y no estar procurando imágenes de sexo explícito. Entonces, ¿por qué eso sucedía? Bueno, señores, eso sucedía simplemente porque los programadores que hicieron ese algoritmo lo hicieron de una manera preconceptuosa y no estaban respetando ni siendo éticos con las personas que tenían una inclinación lésbica. Cuando una persona que tenga una inclinación lésbica puede ser totalmente respetuosa, ética y no necesariamente tiene que estar procurando imágenes de sexo. Entonces, y pudiera citar muchos otros casos de algoritmos errados con barreras culturales en la comunicación que se reprodujeran y se reproducen hasta hoy muchos de ellos por causa de que los programadores tenían esa mirada un poco preconceptuosa, un poco llena de barreras antiguas. Otra experiencia que me gustaría compartir con ustedes es la del caso de investigación, en este caso de la Universidad de Río Grande do Norte, en la cual ellos investigaron, eso es en Río Grande do Norte, en Brasil, Natal. La Universidad Federal de Río Grande do Norte, en Natal, Brasil, hizo una experiencia en la cual
se direccionaba a partir de la inteligencia artificial y de datos de bases de datos mineradas con data mining, es decir, mineradas anteriormente y los datos actuales, se consiguió definir el patrón que era más adecuado para orientar las disciplinas o materias iniciales en los alumnos que llegaban a la facultad. ¿Por qué esto es interesante? Porque todos los alumnos no llegan con el mismo nivel de información y conocimiento y habilidades y competencias. Entonces es bueno saber, en dependencia de sus habilidades y competencias y de su conocimiento e información, cuál debe ser el conjunto de disciplinas que debe estudiar cada alumno, que en esta universidad, repito, ese currículum de materias se monta de forma diferente para cada alumno cuando él entra en la universidad. O sea, es interesante tener un patrón que sirva para las personas que tienen, digamos, un nivel de conocimiento inferior y de habilidades y competencias inferior, y cuál podría ser el tipo de disciplinas que serían más interesantes para las personas que tienen otro nivel. Bueno, otra experiencia que podemos citar aquí, con inteligencia artificial también, aplicada en este caso a la educación, es el uso del sistema Leves. Otro sistema, en este caso desarrollado por Jessica Macedo Teixeira Martins, que fue orientanda del profesor Efraín Pantaleón, y ella, y aún es orientanda además del profesor, ella está en su disertación de maestría desarrollando el sistema Leves, que es un sistema, una plataforma que permite levantar datos sobre las emociones y sentimientos de las personas. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos suicidios. Como ustedes saben, existe el bullying y el ciberbullying, que es una de las barreras a la comunicación que definimos en nuestra metodología de las 20 barreras culturales en la comunicación y 5 dimensiones de creatividad. Y este ciberbullying y el bullying también en el mundo físico está provocando muchos suicidios. Y es una preocupación porque descubrir a través de la inteligencia artificial cuando comienzan los primeros síntomas o las primeras manifestaciones que pueden después en un futuro, que a veces no se ven, porque a veces las personas que toman la decisión de suicidarse no comentan con nadie esa decisión. Pero existen signos, existen formas que se van viendo, y esto es un proceso, esto no es una cosa, la decisión de suicidio no se toma en un día. Y esto, cuando comienzan a aparecer estos primeros síntomas, se puede detectar con inteligencia artificial. Y entonces, precisamente, esta disertación de maestría está en esa dirección, y a partir de grandes bases de datos y los datos de los alumnos y estudiantes de esa universidad, está consiguiendo determinar las personas que tienen tendencia o inclinación al suicidio, tanto profesores como alumnos. Esto es muy, muy, muy interesante y muy importante también, y es una aplicación súper, digamos, importante. Y después quiero comentarles por último el último caso que me gustaría compartir con ustedes de utilización de la inteligencia artificial con una mirada de ciudades 1000 y de alfabetización mediática informacional. Es el caso de la BPW. BPW es la Business Professional Women, que es una organización no gubernamental mundial que reúne a las mujeres emprendedoras. Como ustedes saben, las mujeres emprendedoras enfrentan muchísimas más barreras que los hombres emprendedores. Y evidentemente esas barreras que enfrentan las mujeres le dificultan su desempeño innovador y le dificultan, por ejemplo, ser líderes de una startup. Si buscamos las estadísticas de Brasil, por ejemplo, que es y de San Paulo, que es el ejemplo que me toca más, podemos ver que existen muchas más, es decir, que existe un percentual del 79% de líderes masculinos en las startups. Las startups son, como ustedes saben, las famosas startups son las empresas no solo del futuro, sino las empresas del presente. Y evidentemente, si en el nuevo estilo de empresariar, de gerenciar, de administrar, nuevamente estamos reproduciendo preconceptos, barreras culturales y falta de ética, que no dejando espacio para las mujeres, por ejemplo, que es un grupo vulnerable, para que lideren. Evidentemente, nuevamente estamos reproduciendo el esquema del mundo físico errado. Es decir, lo nuevo no siempre es bueno. Y sobre todo porque muchas veces cuando vemos estas situaciones,
percibimos que las barreras cuando se llevan al mundo web se reproducen de una manera exponencial. Entonces, lo que antes yo podía decir solamente para alguien de manera preconceptuosa, para un individuo o un grupo pequeño, se puede a veces exponencialmente divulgar. A veces una fake news, a veces un preconcepto, a veces una barrera específica contra un grupo social, contra un grupo religioso, contra un grupo de personas que tiene baja renta o contra un grupo de personas que puede ser a veces de un estado menos beneficiado financieramente. Esa información que antes quedaba en un punto, ahora se expande y se puede expandir hasta por el mundo. Entonces, por eso es que es tan peligroso y tan importante educar en alfabetización mediática informacional, en educar en contra de los preconceptos, de las barreras culturales en la comunicación y potencializar la creatividad. Y volviendo a esta experiencia realizada por Karin Milani Sotis, que es la directora de educación de la BPW en Brasil, que es la Asociación de Mujeres, que significaría Asociación de Mujeres Emprendedoras en traducción libre. Ella, junto con el profesor Efraín Pantaleón, hicieron una investigación bien interesante en la cual con inteligencia artificial se permitió levantar el perfil de barreras culturales en la comunicación y de creatividad que tienen las las emprendedoras en Brasil. ¿Cuáles son las barreras que ellas enfrentan? Y se vio que eran en una buena medida referentes a la barrera edad, a la barrera etnocentrismo y religión. Quiere decir que las mujeres emprendedoras deben tener, según lo que se enfrenta en Brasil, generalmente un poco de más edad, si no, no le dan credibilidad. También debe ser en este caso, de carácter más, ¿cómo decir? Son más bien aceptadas las mujeres que son blancas, emprendedoras, que las mujeres negras, lo que es una expresión de una barrera enorme y preconceptuosa. Y son más aceptadas también las mujeres que son de religión católica que para ser emprendedoras, que las mujeres que son de otras religiones, lo que también es otra barrera enorme y muestra cómo en el mundo de las startups y cómo también en el mundo empresarial de los emprendedores también existe mucho preconcepto y muchas barreras que se llevan también al mundo de Internet y que es necesario trascender y que la inteligencia artificial puede ser utilizada para estudiar esas cosas y, es claro, eliminarlas también. O contribuir por lo menos a que disminuyan. Eliminarlo es algo socialmente más... no se termina así porque se haga un programa. Es algo más... Es un proceso, ¿no? Bueno, finalmente quiero compartir con ustedes en este slide algunas conclusiones. Y se refieren a, primero, que deben desarrollarse políticas de alfabetización mediática e informacional que utilicen la inteligencia artificial de forma ética. No es solamente utilizar la inteligencia artificial o hacer una ciudad inteligente en el sentido tradicional del término. Es utilizar los recursos que se tengan, que puede ser inteligencia artificial u otros, pero de forma ética, respetuosa con todos los grupos sociales, con todas las personas, independientemente de su condición financiera, independientemente de su raza o etnia, o si es inmigrante o no, o si es independientemente de su género, o si es deficiente o discapacitado o no. Es más, tenemos también que tener personas discapacitadas dentro de los grupos y las empresas de startups. Es decir, no solamente preocuparnos con la diversidad de género, hay que preocuparse también con la diversidad, como dijo la rectora hoy, con las diversidades, es plural. Por eso en la Universidad de San Paulo yo administro una disciplina que se llama exactamente así, diversidades posthumanas, ética y ciudades mil. Yo administro esa disciplina, doy esa disciplina para alumnos de maestría y doctorado y postdoctorado de diversas formaciones, no solamente informáticos. Entonces, esa mirada es muy importante. Segunda conclusión, se sugiere crear sistemas de información y aplicativos para la formación de competencias críticas y creativas con ética. Tercero, se sugiere ofrecer una capacitación que facilite la formación de competencias críticas creativas metacognitivas asociadas a entender el uso de la inteligencia artificial con una visión de alfabetización mediática informacional. Exactamente lo que comentábamos en la segunda experiencia, en la primera que comenté de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México.
Es decir, enseñar no solamente a los informáticos, sino también a los alumnos de pedagogía, a los alumnos de ciencias sociales en general, bueno, a todos, esa mirada de alfabetización mediática informacional, pero más mostrarle, oye, la inteligencia artificial no es un monstruo, no es nada de que hay que huir, es algo que tenemos que apropiarnos y que podemos utilizar y que no tenemos que ser programadores, científicos de datos, pero que podemos utilizarla y mostrar que todos esos programas, plataformas, deben también de forma transparente mostrar cómo funcionan y que eso es algo y que nosotros debemos apropiarnos de y saber por qué, por ejemplo, cuando yo posto una foto, hay fotos en Facebook, hay fotos que son muy populares y hay fotos que son menos populares. Eso puede ser por el contenido de la foto, pero a veces no es el contenido de la foto. Aprecien bien, muchas veces es el horario en que postaste, a veces lo que influye es los postis o postajes anteriores que hiciste. A veces lo que influye en que sea visto o no es también el número de, vamos a decir así, de éxitos que tuviste de postajes anteriores. Entonces, ¿cómo es que funcionan esas redes sociales y esas plataformas? Es necesario saber y que todos sepamos cuál es el patrón que se sigue, que además muchas veces es alterado y cambia durante el mes, durante el año. Es decir, el patrón no es constante y no somos avisados. Ninguno de nosotros somos avisados que cambió y por qué cambió además. Entonces, eso debe ser transparente y eso debe ser pensado, estudiado no solamente por los informáticos, repito, sino también por los pedagogos, comunicadores, periodistas, bueno, por todo el universo de las de las diferentes profesiones. Y por último, la última conclusión. Es necesario también pensar en modelos de negocio innovadores en las startups que incluyan como integrantes mujeres y líderes, mujeres, discapacitados físicos y otros grupos vulnerables. Y eso es muy importante, porque hay cosas que si no tenemos la persona programando, que las haya pasado, que las haya sentido, es muy difícil que él consiga después reproducirlo. Entonces, en un programa, en un sistema, en un aplicativo. Entonces, o una estrategia de redes sociales, de comunicación en redes sociales. Entonces, es muy importante esto, porque hasta tanto no hubo mujeres y mujeres negras en la comunicación, por ejemplo, dentro de la televisión o en un noticiero, no se pensaban determinadas cosas y no se hablaban determinadas cosas. Después que vimos diversas presentadoras, mujeres y negras, igual, aún es difícil ver mujeres travestis negras o blancas en la televisión o en la política. En cuanto a eso no suceda, hay muchos asuntos que no se discuten, porque hay cosas que solamente siente la persona que es víctima de ellas. Entonces es preciso que tanto en la política como en los canales de televisión o de radio tradicionales, como también en las startups, estén presentes todos esos grupos vulnerables, y me refiero a discapacitados, a indígenas, me refiero, bueno, a todos esos grupos vulnerables y diversidades, como fue bien dicho por la rectora, y que evidentemente deben estar con una representatividad. Bueno, esa era mi conclusión y las ideas que quería compartir con ustedes y que por supuesto nos llevan a un nuevo universo, que es el universo de la inteligencia artificial, pero con conciencia, con ética y sabiendo que no es los robots y toda la informática en general no son soluciones mágicas para las ciudades, sino que son elementos, herramientas que tenemos que utilizarlo con ética para solucionar antiguos problemas y también nuevos que están sucediendo a partir del advento o de toda esta nueva realidad post-pandémica que estamos vivenciando. Muchísimas gracias. Felipe, a ti mil gracias, muchas gracias por esta apertura tan maravillosa que acabas de hacer con esta presentación, además poniendo el foco en temas tan importantes como la inteligencia artificial y todo lo que se abre y se expande desde allí, en efecto, en los diferentes eh, programas académicos de formación profesional y posgradual. Muy interesante esa forma de ver también la inteligencia artificial desde un punto de vista metacognitivo que involucra a los pedagogos, ¿cierto? Y no solo a los pedagogos, sino también a los ciudadanos. Ahora, en estos minutos, yo quisiera
darle la palabra a las personas que nos acompañan, son 39 personas que están conectadas en este momento, para que por favor ellos puedan expresar su opinión o hacer sus preguntas. Si quieren hacerlo, lo pueden escribir aquí en el chat y yo leo la pregunta en voz alta o el comentario que pongan. O si quieren, abren por favor el micrófono y también la cámara para que los podamos conocer, los podamos ver desde sus lugares de origen, donde están recibiendo la transmisión y esta señal. Y así que bueno, como quieran, si quieren abren el micrófono y comienzan a preguntar o a comentar o levantan la manito que está aquí en la parte inferior de sus pantallas, ahí pueden pedir la palabra y luego yo en el listado de acá de conectados voy viendo en qué orden aparece la manito levantada y les voy dando la palabra. Pues bueno, Felipe, inicialmente mientras se animan nuestro público, yo quisiera preguntarte precisamente además de las barreras que se presentan, bueno, aquí tenemos una pregunta, démosle la palabra más bien en estos minuticos a Codelmar para que ellos intervengan. Va a Buenos hablar Carlos días. Mario Marín, él nos está colaborando también aquí en toda esta organización, él es comunicador popular y periodista del Cuarto Mosquetero. Disculpa, Carlos Mario, la interrupción, adelante. No, tranquilo. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, manifestar el agradecimiento y la complacencia pues por estos espacios de alfabetización mediática tan necesarios en estos tiempos, en todos los ámbitos profesionales, de ciudadanía. Me parece que el doctor Felipe hace una intervención muy clave en ese sentido de la conformación y de la formación de ciudadanía, porque pues estos tiempos nos tienen un poco confusos en ese sentido. Mi pregunta va dirigida hacia allí. ¿Qué identificaciones ha habido, sobre todo en estos tiempos de flujos y reflujos de carácter político y ciudadano, respecto de cómo han influido a favor o en contra, qué barreras han tenido esos movimientos desde el punto de vista de la incidencia de las fake news? Todos participamos, vimos aquella situación, disculpen, a veces me da un portuñol, porque bueno, como ustedes saben, vivo en Brasil, y entonces a veces, bueno, es normal, hablamos portugués aquí. Muy bien, muy buena tu pregunta, porque realmente estamos hablando de situaciones que influencian también los aspectos políticos. Y aquí hemos tenido, es decir, es público y notorio, tanto en procesos electorales en los Estados Unidos como en la propia Inglaterra con el Brexit, que hubo manipulación, es decir, profusión de estrategias utilizando fake news, aquí en Brasil también, y de los diversos políticos, digamos así, con la utilización también de Cambridge Analytica, es decir, de la empresa que protagonizó aquel famoso escándalo del Brexit. Es decir, que política, fake news y alfabetización mediática e informacional están radigalmente unidas. Es decir, la alfabetización mediática e informacional es una herramienta para combatir las fake news y claro, para conseguir resultados adecuados, positivos, y combatir esa situación. Hoy, infelizmente, tenemos tanto en la política como en la salud, como en el mundo comercial también, profusión de fake news, posverdades que no son fake news. La posverdad es un concepto filosófico pero que se aplica bastante y que está hablando de esos criterios extremistas, que muchas veces vemos y que llevan a veces hasta posiciones fascistas y posiciones de negación de la vida. Y esas posiciones, y bueno, que a veces se combaten con otras posiciones o son combatidas con posiciones también extremistas del otro lado. Es decir, es necesario poder analizar las cosas de una manera objetiva
Y entonces para eso es muy, 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 muy importante tener en consideración la alfabetización mediática informacional que enseña desde los niños y a todas las edades a ver la realidad de una manera crítica. Por ejemplo, preguntarse, ¿quién es la fuente que está dando la información? ¿A qué responde? Esa fuente que puede ser un individuo, puede ser una fuente empresarial, organizacional. ¿A qué intereses responde esa fuente? Sea individual o sea organizacional. ¿A qué partidos responde? Esa noticia que está siendo pasada está viniendo de vamos a decir así, un perfil, si es por ejemplo en internet, de un perfil de alguien que realmente existe. A veces uno nada más que buscas un poco y ves que te das cuenta, viendo el perfil de esa persona, que las postajes que ha hecho son todas de una manera, o que tiene 2 o 3 postajes, o no tiene fotos, o tiene nada más que una foto que tú te das cuenta que es una foto que la cogió de otro lugar y la puso. Entonces, y hay robots que hacen todo eso, todos esos disparos, y hay que aprender un poco cómo ese mundo funciona, cómo funcionan las plataformas. Por eso decíamos que era importante que todas las personas entiendan cómo funcionan los algoritmos y que están en las plataformas o que determinan el comportamiento de las plataformas. Porque muchas veces, y eso igual con la televisión o los noticieros de televisión o los de radio, es decir, eso sirve para todo, incluso para los medios tradicionales o cuando alguien está hablando de frente tuyo. O sea, es necesario enseñar a las personas a deconstruir una noticia, desconstruirla, y también después enseñar el otro lado, oye, construyela, pero construirla con ética, sé creativo, pero no propagues una información falsa, o no repitas una información que te llegó sin comprobar la fuente, sobre todo si es una información peligrosa sobre la salud, sobre determinaciones políticas, como usted estaba preguntándome. Entonces, todo eso es necesario enseñarlo. Y se puede enseñar y no demora tanto. Y sobre todo si se aprende como todo, se aprende desde pequeños, desde que somos, vamos a decir así, con poca edad, se aprende muy bien. Se aprende bien aprendido y se repite después, es decir, en el sentido positivo. Muchas gracias por la respuesta. Qué interesante, Felipe, tu respuesta y la pregunta, Carlos Mario, porque claro, todavía seguimos viendo resistencia en cuanto a los docentes, a los mismos periodistas, a divulgar y a enseñar cómo funciona el tras de cámaras, cómo funciona el tras bambalinas de los medios, de la elaboración de la información, de las noticias, de la misma manipulación, del recorte de la realidad. Y habría que preguntarse si de la pandemia, digamos de la encierro obligatorio, de la cuarentena obligatoria, a hoy volvimos a las mismas prácticas y a los mismos prejuicios y a las mismas dificultades y barreras culturales de la comunicación, como tú dices, Felipe, o ha mejorado algo. Pero bueno, yo quisiera darle aquí la palabra a algunas personas que han escrito en el chat. Hay una pregunta, hay 2 preguntas, pero antes quisiera preguntarle a Felipe si en caso de que nos pasemos de las 11, porque ya lo son, a falta un minuto, ¿tienes unos minuticos más en tu agenda? Sí, sí, cómo no, con muchísimo gusto, claro que sí, es un placer. Muchas gracias, Felipe, por tu generosidad y flexibilidad, porque sé que andas todo el tiempo con muchas cosas a la vez, pero gracias por esos minutos. Dice Santiago Ramírez, ¿cuál sería el mejor proceso para mediatizar a la población como padres de familia, conociendo que la situación de esas personas que no contienen mucho tiempo para una buena integración y no tienen nadie que los guíe en ese proceso? Esa es la pregunta de Santiago Ramírez. Y ahorita te leo la de Miguel Ángel Agudelo. Sí. Realmente hay, digamos, procesos educativos que requieren de la proximidad de alguien, de algún familiar o de alguien, de una figura de autoridad, aunque no sea un familiar, que a veces puede ser un profesor o un líder comunitario, que ayuden, porque realmente en una situación que ni esa que me estás preguntando, es difícil si no se tiene un ejemplo, si no se tiene una persona que se admire y que te muestre el camino. Entonces es necesario, sí, buscar esa figura, esa persona, porque solamente con alguien distante o un influencer, por ejemplo, aun cuando sea positiva su influencia, puede ser algo bastante difícil de raificarse o tener raíces.
Es necesario, sí, por supuesto, ese trasfondo de alguien que esté próximo, físicamente incluso, y que ayude de alguna manera a que los procesos sean conducidos. Muchas gracias, Felipe, por la respuesta que le diste a Santiago Ramírez. Voy a leerte la pregunta de Miguel Ángel Agudelo. Buenos días, excelente reflexión. Me queda una pequeña pregunta dentro de la conversación. La pregunta es, ¿cómo implementar el currículo de la UNESCO para un contexto tan golpeado en prejuicios, sobre todo en el ciberespacio? ¿Cómo se ven las escuelas secundarias? Muchas gracias. Realmente es un proceso difícil, pero no imposible. Y es necesario comenzar a hacerlo. Es necesario desarrollar el currículum de alfabetización mediática e informacional, incluso en un medio golpeado, como tú bien dices, porque precisamente la alfabetización mediática e informacional rompe ese paradigma golpeado. Es decir, entra como una herramienta para entender cosas que le pasaron a esas personas golpeadas, entre comillas, y los ayuda incluso a entender lo que están viviendo y lo que vendrá después. Entonces, es muy importante, sí, incluso los ambientes más carentes, los ambientes más golpeados, como tú los llamas, muy necesario, para que esas personas, esas poblaciones, consigan encontrar su camino, consigan entender lo que les está pasando, consigan entender esa realidad compleja que siempre lo fue, la realidad siempre es compleja, pero ahora se ha complejizado más aún, porque tenemos, como todos sabemos, tenemos la realidad física, la realidad virtual, la realidad híbrida, porque en realidad todo está integrado, es decir, nadie vive solamente en la Internet, todos vivimos una realidad híbrida, en la cual entramos y salimos de la Internet, o estamos en las dos realidades, estamos conversando con alguien que está en el mundo físico y al mismo tiempo estamos en una plataforma. Entonces, hoy es una realidad mucho más compleja y que evidentemente requiere de esa comprensión, es decir, de una disciplina que ayude a entender esa realidad, que ayude a entender los nuevos desafíos, que ayude a entender también los antiguos, la historia, porque si no se entiende la historia, por ejemplo, muchas de las disrupciones que están sucediendo hoy se pasaron cuando se comenzó a accesar, las personas comenzaron a accesar a el jornal o a los periódicos impresos, o cuando después hubo la otra revolución en la comunicación, cuando entró el radio o cuando entró la televisión, claro, salvando las grandes diferencias, o cuando entró la televisión vía satélite, o cuando entró recientemente las plataformas digitales con las posibilidades del streaming. Todo eso, claro, que transformó la realidad, la hizo más compleja aún, pero hay cosas que se repiten de esas crisis o de esos, vamos a decir así, de esos hitos en la comunicación. Entonces es preciso entender la historia también para no repetir cosas que ya todos sabemos y a veces errores que ya cometimos como humanidad. No me refiero a errores individuales, sino a errores sociales. Entonces es necesario entender la historia de todo eso y a partir de eso hacer las proyecciones para lo que estamos viviendo y lo que puede venir en el futuro próximo o en el futuro a más largo plazo. Felipe, muchas gracias por la respuesta que le diste a Miguel. Miguel es uno de los estudiantes que ha pasado por didáctica de los medios y ya conoció el currículo AMI de la UNESCO. Lo están aplicando también, creo que en una de sus prácticas pedagógicas. Entonces, muy interesante también tenerlos a ellos acá. Antes de que se nos retiren las personas, algunas personas, claro, como ya tenían previsto estar con nosotros hasta las 11, les recuerdo que mañana tenemos a Jesús Lau, otro integrante del comité de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Él es mexicano y desde la Universidad Veracruzana de México estará con nosotros compartiendo. Más adelante veremos, por ejemplo, lo que DW Academy está haciendo en Centroamérica a nivel del currículo de alfabetización mediática con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y Amparo Marroquín Parduzzi. Y Patricia Novoa, que está trabajando, una ecuatoriana que trabaja en Alemania con DW. Bueno, y veremos así, muchos casos. Me parece que es muy interesante esto para que lo conozcan
todos como ciudadanos, para que lo conozcan los docentes de primaria, de secundaria, de universidad, para que vayan viendo, vayan interesándose en esto y viendo que hay mucho escrito, mucho publicado. Estas charlas que estamos haciendo de alguna manera son difusión científica de la investigación y de lo que estamos haciendo muchos colegas en el mundo, más de 500 organizaciones que hacen parte de la Alianza de la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO en más de 11 idiomas, la investigación que estamos haciendo con Felipe también acá en la UTP sobre barreras culturales de la comunicación y creatividad. Y yo quisiera hacerte una última pregunta, Felipe, si no hay otra pregunta allí en el chat o si no hay otra pregunta aquí de parte del público abriendo micrófono. De todas maneras, si la hay, por favor nos comunican para cerrar con alguno de ustedes. La pregunta que yo quisiera hacerte es, en caso tal de que en nuestra ciudad, a ver, Pereira es una ciudad intermedia pequeña, pero en un radio de 200 kilómetros a la redonda hay más, se concentra más o menos el 46% de la población. Estamos hablando de una población de más de 50 millones de habitantes en este momento. Y es una ciudad, pues, digamos, un enclave logístico y un enclave que está dentro del Triángulo de Oro, o sea, Bogotá, Cali, Medellín. Es una ciudad de mucha importancia para el presente y el futuro de Colombia. En caso tal de que en Pereira quisiéramos implementar la metodología de convertirnos o de transversalizar los procesos políticos, ciudadanos, productivos, pedagógicos, turísticos, desde ese enfoque de las ciudades 1000, ¿qué habría que hacer? ¿Qué pasos habría que dar? Porque además, claro, pienso en ciudades de República Dominicana, pienso en El Salvador, pienso en Venezuela, en Brasil, en España, en Perú, en México, en Italia, Chile, Argentina, que nos acompañan también. Como bien dices, Diego, es un proceso bien interesante y que se puede realizar no solamente en una ciudad capital o una ciudad del Triángulo, como tú mencionabas ahora, refiriéndote a Colombia, o a ciudades, digamos así, más con más recursos. Esa es una pregunta que siempre nos hacen. El trámite para hacer ciudades 1000, primero, es un trámite nuevo y que está en proceso de conformación, pero sí ya hay ciudades que son aspirantes a ciudades 1000, como por ejemplo la ciudad de Kingston en Jamaica, como la ciudad de Veracruz, como la ciudad de Puebla en México, bueno, entre otras. Y no tiene que ser necesariamente una ciudad capital, es decir, San Paulo, por ejemplo, o Brasilia, aquí en Brasil, sino que puede ser una ciudad menor, con menos habitantes y con menos tecnología también. De lo que se trata es de utilizar las tecnologías que esa ciudad tenga, los recursos tecnológicos y humanos, que son mucho más importantes, en función de ese concepto de Ciudad 1000 y de alfabetización mediática e informacional que estamos ahora discutiendo, debatiendo. Y para eso se puede tener startups, se puede tener N inteligencias artificiales o no, porque por ejemplo estamos haciendo ese mismo proceso en ciudades africanas que muchas veces tienen muchísimo menos recursos que las ciudades latinoamericanas y estamos haciendo todo ese proceso de convencimiento, de concientización, sobre todo con los gobernantes, primero, con los educadores también, y trabajar con los 5 factores de la innovación que nosotros le llamamos, que son, como ya mencioné, 2, gobernantes, educadores, tercero, empresarios, cuarto, los artistas, porque sin los artistas no se toca el alma de una ciudad, y a veces una palabra, una sencilla y llana colocación de un artista nos hace cambiar de manera de pensar. Entonces es muy importante la presencia de los artistas. Y por último, el ciudadano común, que es el quinto factor o agente de la innovación. Sin los ciudadanos comunes, que muchas veces no piensan como los científicos o profesores que están pensando en sus artículos, en publicar, que no piensan como los empresarios que, claro, buscan el lucro y mantener su empresa viva, que no piensan como los gobernantes, que están pensando muchas veces en votos o en formas de mantenerse en el poder, que no piensan tampoco como los artistas, porque los artistas muchas veces están queriendo volar, volar bajito, y quieren, qué sé yo, realizar sus sueños, viven las cosas con mucha emoción, mucha emotividad, pero a veces les falta esa cosa porque, claro, no lo viven, es decir,
del día a día, de lo cotidiano, de aquella persona que tiene que tomar un ómnibus y después otro y caminar para llegar y tiene dificultad para comer. Bueno, ese ciudadano sencillo, el más sencillo, hace parte de la opinión de él también. Y muchas veces, repito, no es necesariamente él piensa como los otros 4 otros factores o agentes de la innovación. Entonces, con esos 5 agentes de la innovación se consigue transformar, claro, de manera participativa, el pensamiento, el plan de una ciudad. Se trabaja con el plan de la ciudad, es decir, el plan director o plano director de la ciudad, y encima de ese plan director se hacen las transformaciones, se incorporan las transformaciones que esos 5 agentes de la innovación, representados, es claro, a través de algunas de esas personas, los más importantes, de alguna manera desean que se haga en la ciudad. Y se incorpora ese plan, es decir, en ese plan se incorporan las medidas, transformaciones. Para tener la declaración oficial de esto, claro, tenemos que trabajar junto con UNESCO para que esto se realice. Pero se puede ir trabajando de esta manera con la asesoría de UNESCO, claro, para que eso suceda. Y bueno, para eso pueden buscarme a mí, como ustedes saben, trabajamos con esto directo, investigaciones, publicaciones, libros, y bueno, también soy el colíder junto con Verónica Yarnik, somos los colíderes en nivel internacional para la implementación de estos procesos. Qué interesante, Felipe. Muchas gracias por esa claridad, por esa síntesis que haces y también porque esto que estamos mostrando aquí a nivel macro, a nivel de políticas macro de la UNESCO, de cada una de nuestras universidades, pues tú muestras que tiene una aplicación práctica, sencilla, elemental en la vida de cada uno de nosotros, independiente de nuestro nivel académico, independiente de nuestro oficio, de nuestro rol en la sociedad. Es algo que puede ayudar y facilitar mucho al trabajo, por ejemplo, de mujeres emprendedoras, como lo has mostrado, y que conozco ya el artículo y la publicación de los resultados que ustedes, de la investigación que hicieron allí. También, digamos, la manera de aplicarlo en el campo del arte, en el campo del turismo, en el campo de la pedagogía. Qué interesante escuchar esto. Y finalmente, por aquí te leo unos saludos que nos dejaron. Ángela Schmidt da Rosa también nos saludó y nos acompañó acá. Lucero Martínez Casab, también Carlos Andrés Botero dice buenos aportes, doctor Felipe. Adriana Patiño da las gracias. Lucero nos escribió, muchas gracias, doctor Felipe, excelente intervención. Marisol Mejía Lazo, muchísimas gracias por lo compartido y por este espacio. Y bueno, pues Walter Herrera también, excelente aporte. A todos y a todas, muchas gracias. A Felipe, mil gracias nuevamente por tu compañía, por tu ayuda. Aquí estamos conformando el capítulo Colombia de la Alianza para la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO, y con tu ayuda y tu guía vamos a darle un gran paso a Colombia en ese sentido también. Felicitaciones, Diego, y muchísimas gracias por ese espacio tan maravilloso y ese intercambio tan genial que hemos tenido, y espero, por supuesto, continuar los contactos con la Universidad de Pereira y que ofrezcamos cursos juntos y crezcamos juntos. Muchísimas gracias.